En Sin Distancias dedicamos ahora un programa especial a la Navidad. Vamos a tratar de las Navidades hispánicas, lo que la lengua y culturas hispánicas deben a la Navidad. En este programa participan los profesores Nuria Polo, profesora del Departamento de Lengua Española y Lingüística General en la Facultad de Filología de la UNED. ¿Qué tal, Nuria? Un saludo, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti. José Ramón Carriazo, profesor también del Departamento de Lengua Española y Lingüística General en la Facultad de Filología de la UNED. Gracias, José Ramón. Un saludo. Gracias a ti, Miguel. Un saludo. Y Pilar Lirio Soprano, investigadora, especialista en ciencia vocal en el CSIC, maestra de canto y directora de Hispasón y colaboradora del curso La Filología y la Música Vocal que promociona la UNED. En participación con los profesores de la Facultad de Filología aquí presentes también, Nuria y José Ramón. Gracias, Pilar, por acceder a esta cita. Gracias a vosotros. Es un programa especial, como digo, de la Navidad. Estamos ya en periodo de vacaciones después de un trimestre duro de trabajo y yo creo que viene bien dejarnos llevar un poco por el ambiente ahora de Navidad, de vacaciones y hablar un poco, acercarnos desde un punto de vista filológico a lo que es la Navidad. José Ramón, te voy a hacer la primera pregunta para que rompas el fuego. ¿Desde cuándo y cómo se celebra la Navidad que conocemos ahora? Bueno, pues la Navidad, tal como la conocemos ahora, es evidentemente una fiesta cristiana. Así que podemos suponer que ya las primeras comunidades cristianas de la península celebrarían de alguna manera esta fiesta, que en realidad es heredera de las fiestas saturnales romanas que ocupaban las 2 semanas siguientes al solsticio de invierno que acabamos de celebrar y que estamos celebrando ahora. Por lo tanto, es una fiesta de origen latino y es una fiesta romana, luego transformada en el cristianismo por los grandes padres de la Iglesia, por San Agustín. Luego nos hablará Pilar de San Agustín. Y como en las fiestas romanas, la reunión, la comida, la fiesta iba siempre acompañada de música y de canto. Estas costumbres romanas fueron heredadas por los cristianos y aún hoy celebramos la Navidad así. Es por lo tanto una fiesta religiosa, pero tiene un origen ancestral y pagano, y no es solamente una fiesta religiosa. En la cultura hispánica hay que remontarse a los orígenes latinos de la cultura hispánica para encontrar las primeras referencias a esta fiesta que hoy llamamos Navidad y que en aquel entonces no se conocía todavía con este nombre. Primer autor, uno de los primeros autores hispanos que habla de la Navidad, de la fiesta del solsticio de invierno celebrada por los cristianos primitivos, por la iglesia visigoda, es San Isidoro de Sevilla, padre de la iglesia hispana y uno de los que primero describen el rito visigodo, posteriormente conocido como rito mozárabe, cuando la península ibérica fue invadida por los musulmanes. En uno de los libros de sus etimologías, la Enciclopedia de la Antigua Latinidad, compuesto a finales del siglo VI, en el libro sexto de las etimologías, está dedicado a las fiestas y los oficios sagrados. Y es ahí donde se describe todo el calendario que giraba en torno a la Pascua de Resurrección, que se celebraba pues, en la luna de abril, como la celebramos en la actualidad y que correspondería con las actuales fiestas de Semana Santa, ¿no? Y en torno a esa fiesta principal de los cristianos, que era a su vez una fiesta heredada de los judíos, se celebraban otras fiestas, pues Pentecostés y entre ellas las fiestas de la Epifanía. Y habla San Isidoro de Sevilla en el capítulo 18 de Reliquis Festitatibus. Primero en el capítulo 17 ha hablado sobre la Pascua de Resurrección y en el 18 habla del resto, las fiestas restantes. Le dedica 2 parágrafos, el 6 y el 8, a las fiestas de la Epifanía, que él considera, después de Pentecostés y después de las Pascuas de Resurrección, las terceras fiestas más importantes de la Iglesia hispana, de la Iglesia cristiana hispana. Habla de 2 epifanías, y me vas a permitir, Miguel y mis compañeras, que lea el texto en latín y luego, si queréis, lo comentamos, hago la traducción al español. Pero fijaos que habla de 2 epifanías. Dice: Epifanía Grece latine apparitio sive manifestatio vocatur. Eo enim die Christus sideris indicio magis apparuit adorandus. Quod fuit figura primitier
credentium gentium. Duae sunt autem Epiphaniae, dos son pues las Epifanías. Prima, inquanatus Christus et pastoribus Hebreorum angelo nuntiante apparuit. La primera, en la que nacido Cristo, se anuncia a los pastores el nacimiento por un ángel hebreo. Secunda, inqua ex gentium populis stella indique praesepis cunabula magos adoraturus exhibuit. Y una segunda, en la cual entre las gentes a unos magos, mediante una estrella, se les anuncia la cuna del pesebre. En estos dos versos, el primero dice, la palabra griega epifanía significa en latín aparición o manifestación. Ese día, sirviéndose de la señal de una estrella, Cristo se manifestó a los magos para ser adorado. Esto fue símbolo de la fe de los primeros gentiles. Hay que entender que los hispanos y la Iglesia hispana forma parte de los gentiles, ¿no? Entonces, por esto se le da tanta importancia en la Iglesia hispana a la aparición de la estrella a los magos y al concepto del pesebre en el cual hay una cuna. Por lo tanto, las fiestas de la Navidad en el rito hispano duraban 15 días, como duraban las saturnales. Comenzaban con la misa de Epifanía a los pastores, a las 12 de la noche del día 24, lo que hoy es la misa de Gallo, ese sería el arranque de las fiestas, y duraba 15 días hasta 2 semanas después, con la celebración de la anunciación del nacimiento, esta manifestación, esta epifanía, a los magos, que representaba la llegada de la noticia del nacimiento de Cristo a los gentiles. Gentiles entre los cuales se encontraban, por supuesto, los hispanos. Y por eso, para los hispanos, aún hoy, estas fiestas, a diferencia de lo que ocurre en otras iglesias nacionales, como la iglesia anglicana o las iglesias nacionales protestantes, nosotros seguimos teniendo 15 días de Navidad y para nosotros hasta que se pone el sol el día 6 son fiestas de Navidad, ¿no? No. Mantenemos las fechas como estaban, ¿no? A través de la historia. Mantenemos, sí, estamos hablando de desde el 580, 590 que se escriben las etimologías, pues todavía seguimos celebrando, además seguimos celebrando esa epifanía a los magos, sigue siendo la Pascua militar, es decir, sigue siendo la Pascua del orden ecuestre, los militares y la monarquía hispánica sigue celebrando la Navidad el día 6 de enero. En eso la Iglesia hispana coincide con las iglesias ortodoxas. La Navidad en Rusia, la Navidad en Bulgaria sigue celebrándose a principios de enero. Es la Epifanía de los Reyes la que para ellos es más importante, y para ellos la Epifanía a los pastores o la Anunciación a los hebreos es mucho menos importante. Claro, las iglesias protestantes, anglicana, retoman esa idea de iglesia nacional, es mucho más importante lo hebreo que lo romano, porque parten de un rechazo de lo romano, y por lo tanto para ellos es muchísimo más importante, luego nos lo va a contar Nuria, la epifanía a los pastores, porque ellos se identifican con los pastores arameos que están alrededor del pesebre. Pilar Lirio, vamos ahora contigo. ¿Qué importancia, qué presencia tiene la música en la Navidad? Que ya sabemos que es mucha, pero yo quiero que tú nos lo vayas contando poco a poco. Bueno, yo he elegido 2 manifestaciones musicales que perduran hasta hoy en día. Una de ellas es el canto de la sibila y el otro son los famosísimos villancicos. Vamos a ahondar un poco en estas dos manifestaciones. La sibila era un personaje, era una profetisa de la antigua Grecia y cuyas predicciones eran utilizadas pues en general por todos incluso por los emperadores romanos. Que San Agustín, esto enraiza un poco con toda esa, ese germen, ¿no?, de iglesia cristiana en los inicios. San Agustín accedió a los textos, a los versos de la sibila. En este caso es la sibila, hay muchas sibilas, está la sibila eritrea, que es esta, la sibila délfica, hay muchas sibilas, están enumeradas por un historiador, Lactancio, en el siglo IV, en un libro llamado Instituciones Divinas. Él enumera las sibilas. Las sibilas aparecen incluso en la Capilla Sixtina. Sí, están representadas. Exactamente. Bueno, pues San Agustín accedió a los versos de la sibila, que estaban, no me preguntes dónde, pero estaban por ahí guardados, y empezó a traducir del griego clásico al latín y se dio cuenta
de que los versos proféticos, bueno, como todos los versos proféticos, eran muy generales, pero él pensó que ciertos versos de la Sibila estaban relacionadas con el fin del mundo y con una segunda venida de Jesucristo. Entonces él pensó en estos versos y pensó que la Sibila era una de los personajes que de alguna manera profetizó el Apocalipsis. Y esto fue importante, porque de esta manera un personaje como es la Sibila, que es totalmente profano, es un personaje que no es religioso, no tiene que ver con la liturgia ni con la cristiandad, se introduce en la liturgia cristiana, en las celebraciones de la liturgia cristiana, en el momento de esa primera epifanía, la de la anunciación a los pastores y a los hebreos, en lo que conocemos como la Navidad, porque dentro de esa primera anunciación, el canto de la Sibila anuncia una segunda venida. Entonces, el canto de la Sibila, tal y como se ha venido conservando, sobre todo en Mallorca, que es la zona... tenemos 2 puntos en Europa, en Mallorca y en Cerdeña. El canto de la Sibila fue prohibida por el Concilio de Trento, porque quería unificar la liturgia. Entonces, los sitios que se rebelaron y que conservaron esta tradición, por eso hablo de 2 manifestaciones que han llegado hasta hoy en día. Uno de ellos era Mallorca. Entonces, los versos de la Sibila de Mallorca, traducidos, vendrían a decir: como el día del juicio llegará a quien haya servido. Jesucristo, Rey universal, hombre y verdadero Dios eternal del cielo, vendrá para juzgar y a cada uno lo justo dará. Gran fuego del cielo bajará, mares, fuentes y ríos, todo quemará. Los peces darán grandes gritos, perdiendo los naturales deleites. Antes del juicio el anticristo vendrá y a todo el mundo tormento dará. Y se hará como Dios servir y quien no le crea hará matar. Esto es una parte del canto de la Sibila. Entonces, ahí ya se anuncia, dentro del rito del nacimiento, ya se anuncia una segunda venida de Jesucristo, se anuncia el Apocalipsis. El canto de la Sibila es importante desde el punto de vista musical, primero pues porque se ha conservado hasta hoy en día. De hecho, el canto de la Sibila de Mallorca está reconocida, fue en 2010, creo, sí, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y una de las cosas importantes es precisamente eso, que es un personaje no religioso, no susceptible de ser litúrgico, es profano, completamente metido dentro de la liturgia. Nos anuncia, dentro de un nacimiento, nos anuncia un apocalipsis, es una cosa un poco... No sé, yo creo que es muy cristiano, ¿verdad? Es muy cristiano y al mismo tiempo es muy hispano. Hay que tener en cuenta que después de la invasión de los árabes, el principal escritor del siglo VIII, del siglo IX, que sale incluso en el nombre de la Rosa, es Beato de Liébana. Sí. Y la única obra de Beato de Liébana, que la escribe en Santo Toribio de Liébana, cuando están refugiados allí los cristianos y la península está totalmente bajo el dominio, incluso Medina de Pomar o Bilbao están bajo el dominio de los musulmanes, ese sentimiento es un comentario del Apocalipsis. En esas culturas aisladas, cristianas, aisladas del resto de la cristiandad, sienten la proximidad del Apocalipsis. Y Atso de Melc conoce, mediante Guillermo de Baskerville, en la biblioteca de la Abadía del Nombre de la Rosa, dice: este es uno de los mejores libros de la cristiandad, porque... Entonces es cierto, dice Atso de Melc, que la segunda venida es inminente. Dice, bueno, eso es lo que dice Beato, digamos que sí, pero lo dijo hace 600 años, así que inminente, digamos que no es inmediata, aunque es inminente, Atso, ¿no? Ese componente apocalíptico atraviesa toda la cultura medieval y llega a la tradición de la Sibila, que tiene que ver con la importancia de la profecía ya en los y también en el auto de los Reyes Magos aparece esta profecía, ¿no? Luego hay otro elemento iconográfico que en España se conserva muy poco, pero que en América, en todos los museos, en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá hay uno, en Lima también hay uno muy hermoso, que son los niños de la Pasión, los niños Jesús de la Pasión. Se representa al niño Jesús recién nacido en la cuna, con la vaca, pero tiene ya los símbolos de la Pasión, es decir, tiene una coronita de espinas, está jugando... Los estigmas. Sí, tiene los agujeros de los clavos. El niño, el de Bogotá, está jugando con los clavos, como si fuera un niño sentado jugando con los clavitos, porque se los acaba de arrancar de las manos, y ya tiene la sangre. Es decir, la Navidad no es más que la primera de las 3 Pascuas. La segunda Pascua es la de Resurrección y la tercera Pascua es Pentecostés. O sea, es una fase que o sea, está dividido en 3 fases, pero es un calendario completo y cada una de esas Pascuas va precedida por 40 días de ayuno, abstinencia. El Adviento en un caso,
la Cuaresma en el otro, o los 40 días que preceden a Pentecostés, ¿no? Que siempre caen jueves, porque como son 40 días después del domingo, pues dan esas coincidencias de 3 jueves hay en el año, Jueves Santo, de toda esa tradición, que es una tradición cristiana. Eso sí lo tienen también los protestantes, también ellos tienen la Navidad, también ellos tienen, aunque la manera de celebrarlo, digamos, los ritos, los restos precristianos y los restos latinos, como lo de la Sibila, pues es algo mucho más propio, como decía Pilar, del sur de Europa y de los países católicos. Sí. Y otro de los aspectos muy importantes de la Sibila es que es un drama litúrgico. Es decir, o sea, que se puede representar. Se representa. De hecho, en la iglesia entra la Sibila vestida como Sibila y hace su anunciación y entra dentro de lo que es el lenguaje teatral. Entonces, la Sibila no es la primera, digamos, no es el germen del drama litúrgico. Previamente existían piececitas muy pequeñas que se llamaban los tropos, que se representaban de forma didáctica, como para representar de alguna manera algunos aspectos de la lectura del Evangelio. Esos tropos se fueron desarrollando, al principio solamente eran recitados o cantados, se convirtieron en drama litúrgico cuando además los participantes en los tropos se pusieron a representarlos actoralmente alrededor del altar. De esos tropos deriva, pues por ejemplo, lo tengo aquí en mi chuletita, porque esto sí lo tengo que leer, algunos dramas de aquella época, la Depositio, que es la dramatización de la deposición del cuerpo de Jesús en el sepulcro el día del Viernes Santo, el Officium Pastorum, que representa la adoración de los pastores al Niño Jesús y supone la representación más antigua relacionada con la Navidad, el Ordo Stellae, relacionado con la visita de los Reyes Magos, y el que he dejado para lo último, que es el Ordo Prophetarum, que es precisamente ese acto en el que se anuncia la venida de una segunda venida de Jesucristo. Al principio la representación la llevaban a cabo los profetas del Antiguo Testamento. Poco a poco se empezaron a meter figuras como Virgilio o como la Sibila, y ya eso fue evolucionando y al final la Sibila fue la que se apropió de la protagonista de la profecía, porque era la profeta ahí por excelencia, ¿no? Musicalmente el canto de la Sibila tiene mucho que ver cuando lo escuchamos con lo que es el canto gregoriano, enraiza con el rito hispano, que ya tuvimos hace tiempo un programa hablando del tema y pudimos escuchar algunos ejemplos. Vamos a escuchar que es canto llano, porque he traído un pequeño fragmento para que podáis escuchar y con este texto que os he leído antes. Entonces, es un canto llano, llamamos canto llano un canto con una melodía muy plana, no hay demasiados saltos dentro de la melodía, es una estructura muy simple, el ritmo es libre, se somete sobre todo a la métrica, al principio estaba en latín. Evidentemente las distintas sibilas de distintas partes del sur de Europa fueron adoptando las lenguas vernáculas. Entonces la sibila mallorquina pues está en catalán. Pero al principio adoptaban el ritmo libre según el texto latino, la acentuación latina. Entonces, si queréis, escucháis, exactamente, lo podéis escuchar en CD, está por internet. El que esté interesado, de verdad que tiene muchas fuentes donde poder escucharlo. Yo he traído un trocito que me ha gustado mucho, es la Sibila Mallorquín, en versión mallorquina, y lo canta Cristina Van Roy.
Si os habéis incorporado tarde a escuchar ese espacio, recuerdo que estamos en un programa sin distancias de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, un programa especial dedicado a la Navidad, las Navidades hispánicas, lo que la lengua y culturas hispánicas deben a la Navidad. En el estudio, Nuria Polo, profesora del Departamento de Lengua Española y Lingüística General en la Facultad de Filología, José Ramón Carriazo, profesor también del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED, y Pilar Lirio, soprano investigadora, especialista en ciencia vocal en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, maestra de canto y directora de Hispasón. Vamos a seguir con el tema que teníamos. Pilar Lirio ya ha comentado algo de los tropos, las dramatizaciones más antiguas que conservamos, y dentro de esas ha citado el Ordo Stellae relacionada con las visitas de los Reyes Magos o Epifanía. Y aquí enlazaríamos, Nuria, con el auto de los Reyes Magos. Así es. El auto de los Reyes Magos cuenta un poco este drama, pero para nosotros, desde la filología, es un texto muy importante porque quizás es el primer texto que estudiamos cuando estudiamos en cualquier facultad de hispánicas, cuando hacemos literatura medieval, es el primer texto que estudiamos. Para nosotros, para la filología española, es un texto importante porque es el primer texto de teatro escrito en romance castellano. Entonces es muy, muy interesante. Lo conservamos, se escribe entre el 12, finales del 12, principios del 13, y es anónimo. Y el castellano que muestra es reflejo de la época y parece ser que fue escrito por un clérigo de origen francés, y entonces también encontramos algunas palabras dentro del texto de origen francés, gascón en la época, y está plagado de mozarabismos, latinismos, y bueno, representa un poco la vida de la ciudad de Toledo de la época, y nos cuenta la historia de estos 3 Reyes Magos que en la época se fija el número en 3 y se fija también el nombre en Baltasar, Gaspar y Melchior, que palataliza en Melchor, ¿no? Y nos cuenta estos 3 magos, que se les da el nombre ya de reyes, que van siguiendo la estrella y para anunciar que ha nacido el Hijo de Dios. Y es importante porque parece ser que es el único texto o el primero en el que se recoge la disputa de Herodes con los rabinos sobre si es verdad que ha nacido o no ha nacido Dios. Y la crítica literaria, yo no trabajo en crítica literaria, pero se debate entre si el texto nos ha llegado completo o nos falta el final, porque nos faltaría justo la escena más importante en la que están ofreciendo los regalos al niño. Entonces, bueno, la crítica no se pone de acuerdo entre si lo hemos conservado entero o no. Es interesante no solo por el tipo de lengua que nos está transmitiendo, lo que nos está enseñando de la época, sino que es la primera obra de teatro, y aunque está escrita en verso, porque son concretamente 147 versos, ya se pueden apreciar una escenificación y distintas escenas en las que luego se va a representar. Y sobre todo este texto es muy importante porque está demostrando la proclamación de la doctrina de la Iglesia Católica de la Iglesia sobre la sinagoga, de la cristiana sobre la judía, y eso en el Toledo de la época era importante. O sea que es una joya no solo literaria, sino antropológica, diría, casi, ¿no, sí, Nuria? Sí. Para nosotros, desde luego, en la literatura, por ser el primer texto escrito en castellano, el primer texto que conocemos escrito en castellano y de teatro. Que se conserva, muy bien. Más cosas, José Ramón. Aparecen además en el texto, desde el punto de vista lingüístico es muy interesante porque, como ha dicho Nuria, hay restos, digamos, de lenguas orientales, gascón, provenzal, con lo cual el que lo escribió posiblemente había llegado a Toledo, siglo XII, siglo XIII, conquista de Toledo, 1085... Estamos ahí con la convivencia, ¿no?, entre los árabes, los judíos, que son los más poderosos en Toledo, y los cristianos, muchos de ellos llegados de ultrapuertos, es decir, llegados del otro lado de los Pirineos, y que traen su manera de escribir. No se escribe la E fundamentalmente, el mente no lleva E todavía, no se le ha puesto, eso se le pondrá después, eso se refleja en el... Y luego además aparece otra tradición de estas fechas, que es propia de la cultura hispánica, a lo que Nuria se refería como la disputa entre el rey y la sinagoga sobre si de verdad ha nacido o no ha nacido. Se resuelve con que en la sinagoga dicen que puede haber nacido por la estrella y porque llegan los magos, y cuando llegan los magos Herodes confirma la posibilidad de que haya nacido, y entonces decide asesinar a todos los niños nacidos en los últimos días, el día 28 de diciembre,
y ese día en los pueblos de cultura hispánica celebramos el Día de los Inocentes, que por ejemplo los protestantes celebran el 1 de abril, el Fool's Day de los anglosajones. Ese 28 de diciembre no se celebra fuera de otras culturas. Sí, en la cultura italiana sí se celebra el Día de los Inocentes, pero no tiene ese significado del Fool's Day, ese significado de... Y al mismo tiempo ya estamos jugando con aquello de los niños no saben lo que va a pasar el día 6, ¿no? Entonces los inocentes en realidad son los niños, es una festividad de los niños, pero también de todos aquellos que se asimilan a los niños, los borrachos. En el norte tenemos la costumbre de emborracharnos ese día, o los locos, o los tontos, en fin, el monigote, ¿no? El que lleva el monigote en la espalda se clasifica como inocente, aunque sea el presidente del Banco de España, ¿no? Pues esa costumbre ya aparece ahí en esa obra. Claro, pareciera, ¿no?, ¿verdad, Miguel y compañeras, que en la cultura hispánica son mucho más importantes los reyes y estamos todavía viviendo como visigodos, y no, la Navidad ya desde esta época hace su aparición en la lengua, y según el corpus del Nuevo Diccionario Histórico, la primera documentación de la palabra Navidad es de finales del siglo XII, principios del XIII, de la Facienda de Ultramar, un poema en verso en el que se relata la conquista de Jerusalén por los cristianos, y se hace referencia de nuevo a la aparición de un ángel a un profeta para anunciar el nacimiento, en ese caso, de San Juan Bautista, ¿no? A Zacarías, sacerdote, e vino a él el ángel, enunció la Navidad de su fillo San Juan Baptista, ¿no? A Zacarías, sacerdote, un ángel le anuncia, el ángel es el mensajero en griego, ¿no? Entonces, algo posteriores son otros textos jurídicos, sobre todo los fueros, donde ya se establece la obligatoriedad de celebrar la anunciación a los pastores, y ya se le llama como Navidad, y se establece que será pues unos días después del solsticio, ¿no? En el fuero de Zorita de los Canes, que creo que está en Guadalajara, ¿no? Sí. Se dice: mando otro que sí, que tot aquel que sus dineros diere por cebada en agosto, gane 4 dineros de cada mencal, en non más. E tot aquel, siquiera sea cristiano, siquiera sea judío, siquiera sea moro, si más tomare, peche 10 meravedís al juez e a los alcaldes e al querelloso. E aquesta cebada, si desde el mes de agosto fasta la Navidad non fuere pagada, non debe ser dada fasta agosto. La otra cebada sea pagada según que las otras deudas. Es decir, la Navidad aparece en los fueros primero como momento en el que hay que pagar los empréstitos tomados a cuenta de la cosecha. Tú tomas la cebada y esa cebada la tienes que pagar en Navidad. Con lo cual, la Navidad sí que tenía este componente de, como ahora con la lotería, la paga extra, ¿no? Se cobraban las deudas, se saldaban los impuestos en la época de Navidad. En el fuero de Cáceres dicen: todo hortelano a fuero a tal, sea de Navidad a Navidad. Es decir, si tú entras en Cáceres como hortelano, tienes que entrar en Navidad y tienes que estar hasta Navidad, no puedes irte. La fiesta se establecía ya en época de los visigodos como obligatoria, y el Alfonso X en el fuero juzgo dice: otro sí, mandamos guardar el día de Navidad de nuestro Señor. Es una de las fiestas de guardar, según el fuero de los visigodos. Esto se recoge también en el fuero real, ¿no? Alfonso X, 1255, dice: mandamos que ningún hombre non sea llamado por a juicio, por a día de domingo, ni en día de Navidad, ni en el día de la circuncisión, ni en el día de la aparición, ni en los 3 días antes de la Pascua. Es decir, te podían prender, pero no te podían juzgar ni ajusticiar ni en Navidad, ni en los 3 días antes de la Pascua, es decir, jueves, viernes y sábado de Semana Santa. En esos días no podía haber ajusticiamientos ni juicios. En las leyes de los adelantados de Castilla, también Alfonso el Sabio dice que no se podrán cobrar penas ni establecer justicia en cuerpo de hombre ni de mujer, de muerte ni de lisión ni de otra pena en las fiestas de las Pascuas, ni en la circuncisión, ni en el día de la Epifanía, ni en la Ascensión, ni en la semana antes de la Pascua Mayor, Semana Santa, por honra de la Pasión, ni en la de después, por honra de la Resurrección. Seguimos teniendo esta, en realidad en algunos lugares se celebra la de después, en otros la de antes. En unos se honra la Pasión, en Andalucía, por ejemplo, en otros se honra la Resurrección, en el País Vasco
o en Aragón. Y además, en el día de San Juan Bautista, ni en el día de Todos los Santos, ni el de San Esteban, ni el otro día, que es el otro día de la Navidad, el de San Esteban, ni el día de San Miguel. Vemos que todos siguen siendo fiestas pues muy importantes, ¿no? Todos los Santos, cuando hace poco se criticaba que la fiesta de Halloween es una fiesta importada, pues no, pues ya Alfonso X establecía que Todos los Santos era una fiesta en la que no se podría administrar justicia. Y bueno, podría traer muchísimos más ejemplos, pero desde los primeros fueros y desde la época de la primera legislación en castellano, en la primera partida también Alfonso X, cuando habla de los clérigos, dice que un clérigo no debe cantar más de una misa al día, porque bienaventurado es el que una puede decir dignamente. Pero en el día de Navidad bien puede un clérigo cantar misa 3 veces, la una cuando comienzan los gallos a cantar, la otra cuando comienza a alborecer y la otra a la hora de tercia. Esto no lo estableció la Santa Iglesia sin razón, que por la primera misa que cantan de noche se entiende el estado de los hombres que fue ante la ley cuando todos eran en tinieblas, etc. O sea que problemas había ya para que se cantase dignamente una misa al día, por lo tanto no se le podía pedir al clérigo que cantase más, excepto el día de Navidad, que el señor y el corregidor tenían derecho a exigir al clérigo que cantase 3 veces y que pasase la noche en vela y que cantase al primer gallo, que cantase al alborar y luego a la hora de comer. Entonces esta costumbre que tenemos de velar esa noche y de dormir poco era obligatoria ya. Está perfectamente justificada. Y esas horas, claro, se entretenían cantando villancicos, ¿no? Que es de lo que le habla ahora Pilar. La palabra clave, que digo, estamos hablando de Navidad y no ha salido la palabra villancicos todavía. Pilar, claro. Los villancicos, los famosos villancicos. Bueno, pues vamos a ver, los villancicos. Tenemos que decir que evidentemente existía la liturgia. Tenemos todo lo que son las misas, pues cuando era la época del rito hispano, pues del rito hispano, la sibila, luego cuando se implantó el gregoriano, pues el gregoriano. Pero claro, evidentemente el pueblo cantaba. Y más si bebía un poquito y esas cosas, pues cantaban. Hasta el clérigo cantaba. Entonces, la palabra villancico precisamente viene del acto de cantar, pero de cantar los habitantes de las villas. Y cantar cualquier tipo de canción. Es decir, un villancico no es como hoy en día, una canción religiosa para cantar en Navidad. Era una canción normal y corriente, que cantaban pues gente, campesinos, labriegos, artesanos. El pueblo llano. El pueblo llano. Y no tenían por qué tener ningún contenido religioso, esas letrillas. De hecho, al principio no lo tenían. Fue poco a poco después la Iglesia cuando se dio cuenta que, digamos, de forma didáctica, la mejor manera de difundir la fe era con la lengua vernácula, no con el latín que la gente ya no entendía, y con música. Entonces fue adaptando esos villancicos, los fue acoplando en la liturgia y les fue dando contenido religioso. Pero al principio eran canciones normales y corrientes, como, no sé, como hoy en día si se juntan 3 y cantan una seguidilla o... ¿Sabes? O sea, no tenía ningún tipo de contenido religioso. Los había también con contenido religioso. No podemos decir que no, si había una temática, estaban reunidos en una fiesta y era una fiesta de Navidad. Evidentemente, sí, no se puede decir que no hubiera un contenido religioso, pero que no era exclusivamente religioso. Entonces, los villancicos tenemos que tener en cuenta precisamente eso. La primera fase de los villancicos es canción para ser cantado por habitantes de villas. No hay unanimidad en cuanto a la terminología. Covarrubias los llama, por ejemplo, villanescas, no villancicos. En el cancionero de Estúñiga, hacia mitad del siglo XV, se llaman villancetes. O sea, no hay una unanimidad. Sí que el término villa, ¿no? Pero no el sufijo. Y luego poco a poco ya se asentó el término villancico. La Iglesia se dio cuenta, como vuelvo a decir, el gregoriano fue decayendo, entró a finales de la Edad Media la polifonía con fuerza, la polifonía, que es lo que hoy en día entendemos, pues en cuanto pensamos en una coral cantando, ya tenemos lo que es la polifonía. Evidentemente para eso tenían que ser pues maestros de capilla, gente muy preparada para componer obras polifónicas, y ahí ya se fue introduciendo el villancico. Evidentemente los maestros de capilla pues trabajaban o para la iglesia o para algún señor, eran músicos profesionales, y dentro de esos músicos profesionales uno de los que mejor conocemos, especialistas en villancicos, es Juan de la Encina. No villancicos, vuelvo a decir,
solamente religiosos, Navidad. sino también profanos. Entonces, yo he traído uno que a mí me hace mucha gracia, que se titula Si habrá en este Valdrés, de Juan de la Encina, que lo canta el ensemble La Romanesca, la voz es de Marta Almajano, y que luego voy a pedirle a José Ramón a ver si nos puede hacer un pequeño análisis filológico, porque merece la pena, al menos la primera estrofa, que nos haga un pequeño análisis, porque es lo que todo este tiempo que yo he venido a la radio es para defender que necesitamos, desde la música, necesitamos la filología. Y aquí es donde realmente se puede ver que sin la filología no entendemos qué quiere decir este villancico. La implicación, además, ¿no?, del canto con la filología. Exactamente. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Si aprendes de Valdés, mangas para todas tres. Preciosa que está bella, preciosa que está bella, eso llaman una pilla para mangas a todas tres. Y facol es una telera, y facol es una telera, una vamos caña arriba para mangas a todas tres. Si aprendes de Valdés, mangas para todas tres. Preciosa que este barrio, preciosa que este barrio, eso llaman un arano para mangas a todas tres. Y facol es un pedazo, y facol es un pedazo, aunque vamos caño para mangas a todas tres. Si aprendes de Valdés, mangas para todas tres. Bien, espero que os haya gustado este villancico tan poco religioso y tan profano que nos ha traído Pilar como muestra de lo que era el villancico en época de Juan de la Encina. Y es que Juan de la Encina, salmantino, un autor de teatro también muy importante, lo que inventa o lo que pone de moda son las obras de pastores, ¿no? El sayagués, reflejar la cultura del pastor. Y ahí tenemos el camino por el cual el villancico acabará especializándose como canto de Navidad, porque la Navidad, recordamos, ¿verdad?, que se celebra la anunciación del nacimiento de Cristo a los pastores. Por lo tanto, tenemos unos protagonistas ahí, más allá de Cristo, digamos, unos secundarios de lujo, que son precisamente los pastores, que en el teatro de Juan de la Encina son los protagonistas absolutos, ¿no? Entonces, este cantar de pastores es lo que se hace en Navidad, porque el pueblo, digamos, se identifica, y no el pueblo, solo el pueblo llano, todos se identifican con los pastores. Luego, después de Juan de la Encina, vendrá la moda pastoril, la novela pastoril, las églogas de Garcilaso. El pastor, digamos, se convertirá en algo más noble y empezará a hablar con italianismos, abandonará estas costumbres populares, se hará metro largo, arte mayor, ¿no?, la poesía de pastores y prosa, pero esta poesía tradicional de pastores que recoge Juan de la Encina y que conservamos, se transmite por vía oral y actualmente se especializa en canto de Navidad porque es la fiesta de los pastores, aunque ahora ya muy pocos somos pastores, pero a los niños los seguimos vistiendo de pastores, ¿no? Sí, A alguno sí. le toca ser el ángel, a alguno le toca ser San José, pero el grueso de los niños en los colegios se visten de pastores. ¿Y qué es lo que cantan los pastores tradicionalmente? Villancicos. Es cierto que a los niños no les ponemos a cantar si se desuella una pija o se desuellan tres, si tienen para hacer 3 mangas con el valdrés. Evidentemente la temática aquí, ¿no?, el desollar el valdrés es una pieza de piel, ¿no?, o una pieza con la que se pueden hacer las mangas, y el desollar pues va ya con la pija, y con el carajo, pues bueno, la pija tira y tira, en fin, los pastores hablan de amor, ¿no?, de manera popular, igual que los pastores de Garcilaso luego van a hablar de amor, es decir, a nuestros niños a los 6, 7 años, cuando les vestimos de pastores, pues preferimos que hablen de lo que beben los peces en el río y campana sobre campana. Más liviano. Más liviano José que hablar Ramón. de estas 3 que hacían mangas tirando y desollando una pija. Bueno, pero es el ejemplo perfecto de un villancico, una canción. ¿no? Una canción. Una canción de pastores, Sí. que acaba sirviendo para celebrar la fiesta de los Exactamente. pastores, que es la Navidad. Y el lenguaje Exactamente. popular.
¿no? Totalmente, Como corresponde a ese típico los doble pastores. sentido nuestro, ese sí, muy, muy hispano, esa Sí. picardía, las letras muchas veces eran eróticas, eran muy, ya no de doble sentido, sino directamente. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí queda reflejado el mundo de ese canto popular. La Iglesia, vuelvo a decir, se dio cuenta de este potencial de pegadizo, porque es estrofa, estribillo, es muy pegadizo, y empezó a adoptar las letras religiosas, empezó a adaptarlas y los villancicos se pasaron a cantar en cualquier festividad. Al principio, en cualquier festividad religiosa. Desde muy temprano, porque, por ejemplo, en el Cancionero de Uppsala ya se recogen, que es del siglo XVI, ya se recogen letrillas religiosas. Por ejemplo, el No la debemos dormir, que dice así: no la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir. En evidente referencia a aquella noche que no se podía dormir, que hay que velarla, la noche santa, esa Las 3 que hemos misas hablado que han de antes. cantarse. El clérigo. Exactamente. Y luego poco después, bueno, también el siglo XVI, pero un villancico, el anterior era anónimo, este se atribuye a Mateo Flecha, el viejo, que dice algo así como: Riu, riu, chiu, la guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Temática religiosa, temática no profana, nada que ver con el Valdrés y todo lo demás. Bueno, un placer escuchar además la voz de Pilar Sí, Lirio, sí, desde luego. Muy bien, entonces, un poquito más allá, siglo XVII, el término villancico seguía siendo, porque conviven las dos. Llega un momento en el que, acepciones, ¿no? exactamente, en que se componen tanto letras profanas como letras religiosas. No es una prohibición brusca de a Sí, partir ni de ahora. radical, un cambio radical. Exactamente. Entonces, por ejemplo, pues eso, tenemos todos estos cancioneros del siglo XVI. Sin embargo, en obras de Quevedo y de Cervantes se recoge como canto profano. Y Lope de Vega, en cambio, hace villancicos con letra religiosa. Es decir, están conviviendo durante el siglo de oro las dos acepciones y los dos tipos de letra. O sea que extenso sí era, ¿no? El villancico en todos los niveles, ¿no? Porque luego ya se recoge literariamente. Exactamente. Entonces está, por ejemplo, la polifonía, la inclusión, la venida de la polifonía lo que hizo fue, sobre todo, pues eso, proporcionar que la Iglesia católica, la Iglesia cristiana pudiera componer cosas en lengua vernácula de un carácter accesible al público, digamos, para divulgar esa fe. Entonces, la polifonía sigue evolucionando, se complica todo muchísimo, de repente hay 2 coros de 4 voces, cada uno en un sitio diferente de la iglesia para hacer una especie como de estéreo, se complica todo muchísimo en ese sentido. Y luego, digamos, es el momento de esplendor, el siglo XVII, en el caso del villancico religioso. A medida que avanza el tiempo, en el siglo XVIII ya va decayendo la importancia del villancico, ya surgen otras formas y de hecho en 1765 Carlos III prohíbe los villancicos junto a los autos sacramentales. Otra cosa es que se siguieran celebrando, pero bueno, la orden estaba dada. Me interesa seguir, porque has hablado ya, hemos llegado hasta el siglo XVIII. En la América colonial, que ya sí había relaciones con América, ¿cómo se traslada todo ese potencial o toda esa cultura, Pilar? Evidentemente, en la época colonial, la evolución del villancico fue, en cierto modo, paralela, porque no nos olvidemos que, bueno, que al fin y al cabo eran personas, músicos que estaban aquí, en España, que habían nacido, se habían educado en España y viajaban allí. Entonces, una vez allí, formaban sus aulas de música, con gente ya de allí, nacida allí, entonces empiezan a introducirse. La Iglesia sigue pensando en ese tema de lo didáctico, ¿no? De cómo llegar a todas las culturas, la fe y demás. Entonces empiezan a introducirse dentro de los villancicos coloniales términos indígenas, ritmos indígenas. Y dentro de estos villancicos, o sea, hay muchos villancicos compuestos incluso en lenguas en quechua, en náhuatl, y lenguas indígenas propias, pero a mí me ha gustado mucho el tema de los villancicos, lo que se llamaron los villancicos negros. Eran villancicos que se componían introduciendo los ritmos africanos, introduciendo
palabras de dialectos africanos imitando el hablar de quién, de los esclavos. Los esclavos fueron introducidos en la península más o menos sobre el siglo XV por tratantes de esclavos, venían de Guinea, y es algo que nos podrán hablar, que es muy importante dentro del siglo de oro del teatro, del siglo de oro. Hay personajes que son esclavos negros con sus características dialectológicas, etc. En el caso de la música, de los villancicos, digamos, uno de los rasgos, por ejemplo, por poner uno, pues en vez de pronunciar la R, pronunciaban la L, o se metían muchas onomatopeyas. Sobre todo se introducían muchos ritmos africanos. En el mundo del villancico empiezan a aparecer en América colonial sobre todo eso, ritmos indígenas y términos indígenas, y por otro lado los esclavos que traían del antiguo mundo, del viejo mundo de aquí, digamos que de alguna manera se dejaban influir los compositores por esos ritmos y esos términos. No solamente en el Nuevo Mundo, también aquí. Hay compositores en diversos sitios de la península que de alguna manera les gustó mucho esos ritmos africanos, y existe en distintos sitios de España, en distintos sitios de la península, compositores que meten esos ritmos y esas onomatopeyas y ese imitar el habla de los esclavos. Y también os he traído un ejemplo de esto. Un ejemplo que también me ha gustado mucho, por supuesto. Se titula Esa noche yo bailá, es un villancico de negros, vozalés a la jerga, digamos, de afro-castellano, de afro-español le llamaban vozalés. Es del siglo XVIII, se ha encontrado en los archivos del monasterio de Santa Clara, en Cochabamba, Bolivia. Es divertido, porque dice, esa noche yo bailá con María Lucumé, hasta sol que amanecé, plomidios que sacuyá. Curioso. Cuanto menos curioso. Desde luego. Pues si queréis ponerlo, adelante. Ahí lo tenéis. Me ha sorprendido lo que ha comentado Pilar Lirio hace unos momentos, que en el siglo XVIII Carlos III prohíbe los villancicos. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, no es la primera vez, o no solamente en nuestro país, es la primera vez que, digamos, el poder se mete con la Navidad, porque en la Inglaterra del puritanismo también llega un momento en que también se prohíbe la Navidad. La Navidad llega a ser una cuestión política en la que se está discutiendo en el Parlamento si los puritanos querían prohibirla porque aludía a excesos, a grandes comilonas, bebidas, y eso iba en contra de todas sus ideas, y los monárquicos que abogaban por celebrarla. Entonces los puritanos en 1640 decían que eso era solo una superstición de la Iglesia Católica y que en verdad el día 25 de diciembre no era el día de la Navidad, pues aquí se juntan dos figuras y ellos hablaban de que en realidad el día original era el día 6 de diciembre, que es cuando se celebra San Nicolás. Y San Nicolás, que en otras culturas sí que se celebra, es más importante, da origen en holandés al Sinterklaas, y de ahí se deriva a San Nicolás. A Santa Claus. Y eso esta figura se confunde con ese Papá Noel, Père Noel, Father Christmas, y dentro de la literatura anglosajona hay varios textos de esta época que aluden a este hombre mayor, rechoncho, pero como la figura que conocemos, hay un textito muy interesante de 1658 en el que se juzga a Father Christmas. Se le lleva a juicio, se llama The Examination and Trial of All Father Christmas, y se lleva a juicio a Papá Noel porque incitaba a la gente a beber, a comer, a jugar, a maldecir, a abusar de las criaturas y a toda clase de banalidades. Entonces, Father Christmas, él se declara inocente, por supuesto, dice que es un hombre muy mayor y que entonces necesita un abogado que lo defienda. Y entonces el abogado lo que utiliza es la estrategia de que ha sido acusado injustamente y que en verdad él no es Christmas, sino Christide. Y entonces, bueno, de nuevo este texto tampoco nos ha llegado el final, pero creemos que el final es feliz porque en 1660 se vuelve a restablecer la Navidad en Inglaterra. Y lo que ha quedado en el imaginario popular es esta idea de la generosidad, la hospitalidad, la celebración que está presente posteriormente en Dickens o en películas actuales y que lo seguimos manteniendo hoy. Otra cultura, otras manifestaciones, ¿no? Otra cultura, pero que tiene mucha influencia en la Navidad actual, ¿no? En la que vamos a entrar, porque el asunto de América es muy interesante y la Navidad allí ha dejado, más allá de los villancicos que nos decía Pilar, otro rastro en la lengua muy relevante. La primera población fundada, el primer asentamiento de españoles en América, en lo que actualmente es Haití, en la isla de Santo Domingo, se llamó Fuerte de Navidad o Villa de Navidad y se construyó con los maderos de la Santa María, que había quedado encallada, y los hombres que no pudieron volver en ese primer viaje se quedaron en América, y esa fundación fue el 25 de diciembre de 1492. O el 6 de enero de 1532 Francisco Pizarro decide en las orillas del río Rímac fundar una ciudad que sería capital posteriormente del Virreinato del Perú y que se llamaría Ciudad de los Reyes, aunque actualmente la conocemos como Lima, y que se empezó a construir en enero de 1532. Ahí tenemos dos restos de lo importante que es tanto la Navidad como la celebración de la Epifanía en la cultura hispánica, y cómo eso se traslada a América, no solo en las canciones, también en los nombres de los lugares, ¿no? Es muy interesante. Sí, pues tenemos que terminar con villancicos, pues sí, Pilar, ¿no? Sí. En el programa este especial de Navidad. Creo que sí, porque creo que lo que nos queda ya es hablar del villancico tal y como lo conocemos hoy. Es decir, como la manifestación real de las canciones navideñas. Nos quedamos en algo que te llamó la atención sobre Carlos III, ¿te acuerdas? La prohibición. Sí. Pero claro, cuando te prohíben algo no quiere decir que tú cumplas. Eso es lo bueno que tienen las prohibiciones, ¿no? Exactamente. Entonces los villancicos, que no se les hace caso. Los villancicos siguieron cantándose, ya pasó al pueblo totalmente, absolutamente. Evidentemente el pueblo canta, como hemos dicho antes, cuando hay una celebración. Una celebración como puede ser la navideña, una celebración alegre.
En distintas partes de España pues siguieron cultivándose los villancicos, como digo, pasó al pueblo, cada villancico de cada parte de España pues tiene sus rasgos, pues tenemos por ejemplo los villancicos flamencos en Andalucía, que son muy característicos, y a principios del siglo XX hubo una corriente, la corriente fue musical a nivel mundial, se llamó nacionalismo y se trataba de recuperar todo el patrimonio musical de cada país. Y aquí tuvimos representantes muy importantes de nacionalismo que estuvieron investigando, eran músicos y además eran musicólogos. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Barbieri, que era un investigador estupendo, aparte de compositor, para nosotros los cantantes, sobre todo compositor de zarzuelas, muy importante. Tenemos el caso, por ejemplo, nacionalista Falla, con sus canciones que son muy conocidas, las 7 canciones populares. Y luego tenemos una colección de villancicos de Joaquín Nin, que es bastante desconocida. Entonces, todos estos autores no solamente se volvieron a lo tradicional, a lo popular, sino también volvieron sus ojos a rescatar todos los cancioneros que estaban por ahí perdidos en las bibliotecas, a transcribirlos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Barbieri, que he hablado antes, transcribió el Cancionero de Palacio, el famoso Cancionero de Palacio. Voy a cerrar con alguien que también, un músico muy importante, Joaquín Rodrigo, que también, aunque no pertenece exclusivamente, o sea, no pertenece tal cual a la música nacionalista, pero volvió sus ojos a la música antigua. Por ejemplo, hizo una adaptación que le llamó el 4 madrigales amatorios de algunas piezas de la Edad Media, Renacimiento, y cogió uno de los poemas de Lope de Vega, uno de los poemas, un villancico religioso de Lope de Vega, y lo adaptó musicalmente, hizo una versión musical que a mí me parece muy bonita, y si os parece, podemos cerrar con ella, aunque sea a capela. Yo creo que sería un broche estupendo, ¿no? ¿Qué os parece? Maravilloso. Pues nada, vamos Pues con Pilar, ello. A ver si os gusta. Todo oídos. Pagalejo de perlas, hijo del alba, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? ¿Cómo sois lucero del alma mía? A traer el día nacéis primero, pastor y cordero sin choza ni lana. ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? ¿Qué tenéis que hacer, pastorcito santo, madrugando tanto? Lo dais a entender, aunque vais a ver disfrazado el alma. ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? Qué placer escuchar a Pilar Lirio, de verdad. Muchas gracias a ti por esta demostración, además. Sin distancias termina ya. Hemos tratado de las Navidades hispánicas, lo que la lengua y culturas hispánicas deben a la Navidad. Este programa ha sido posible gracias a la participación y al empeño de los profesores del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED, Nuria Polo y José Ramón Carriazo, y a nuestra invitada Pilar Lirio, soprana investigadora, especialista en ciencia vocal. Un placer compartido, de verdad, se aprende disfrutando, que es lo interesante, y bueno, en la época que estamos, solo me queda decir feliz Navidad. Igualmente. Muchas Navidad, gracias. feliz Navidad. Y espero que nos juntemos aquí en otro espacio como este. Eso espero. Muchas Hasta la gracias. próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Sin distancias.